Shalom, saludos hermanos y amigos. Damos comienzo a una nueva sesión de la escuela hebraica. Tenemos aquí ante nuestra consideración el estudio del capítulo 15 de Génesis, de Bereshit, ¿verdad? Entonces, en este capítulo, que no es muy largo, tenemos unos cuantos comentarios importantes de Rabino Mordejai Ederi, o Marcos Ederi, y obviamente los que agregaremos nosotros también. Y pienso que hay bastante material que comentar aquí. Eh, Espero que no se olviden de las invitaciones que les hemos hecho antes para visitar nuestros servicios sabatinos, ¿verdad? Todos los sábados a las 10 de la mañana por el sistema de TeamSpeak. A las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Bueno, comenzamos con el estudio de Génesis 15 hoy. Y dice el verso 1 lo siguiente: después de estos eventos, fue la palabra de Yahweh a Abraham en visión, diciendo. Ya tenemos que detenerlos ahí. Primero, para hacer notar un detallito que quizás no tiene importancia crucial, pero es curioso. Y es que la primera palabra de este capítulo 15 es Ajar. Ajar. Entonces comenta aquí el rabino Ederi, que comenta lo siguiente. Dice: en todo lugar donde la Torá emplea el término Ajar, que quiere decir después, significa inmediatamente después. Mientras que cuando emplea el término Ajaré, que también quiere decir después, la intención es señalar un después diferido. Termina la cita. O sea que Ajar y Ajaré significan lo mismo esencialmente. Pero técnicamente hay esa diferencia. Ajar entonces quiere decir, se implica que quiere decir inmediatamente después. Mientras que Ajaré quiere decir después, pero en un tiempo ya más lejano, ¿verdad? Entonces dice, después de estos eventos. Sin embargo, en el hebreo dice Ajar Hadevarim. Y Devarim viene de Davar. Davar significa palabra, literalmente, ¿verdad? Bueno, vamos a decirlo de otra manera. Una de las acepciones principales de la palabra, del término Davar, es palabra, o sea, significa palabra. En plural, que es Devarim, lo que tenemos acá, significaría entonces palabras en plural. Sin embargo, aquí ese no es el sentido, ¿ok? Aquí la palabra devarim significa eventos, sucesos, acontecimientos, para que siempre tengan presente que la palabra devarim tiene varios significados distintos, de acuerdo al contexto. En este caso, ajar devarim no significa después de estas palabras, sino después de estos sucesos, de lo que se relató en el capítulo 14. O después de estos eventos, que es como lo traduce el rabino Mordejai. Dice que fue la palabra de Yahweh, que en hebreo se dice Devar Yahweh, a Abraham en visión. ¿Okay? En hebreo dice Hamahasé. Eso viene de Jasón, ¿ve? Jasón, que significa visión. Técnicamente aquí se usa la palabra más amplia, Hamahasé. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy escudo para ti. Escudo, ustedes saben que significa magén, ¿verdad? O mejor dicho, magén es lo que significa escudo. Entonces Yahweh dice aquí, Anoji magén leja, yo soy escudo para ti. O yo soy tu escudo. Entonces el Eterno le dice aquí a Abraham, Abraham, no temas, yo soy escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Entonces, ¿por qué Yahweh inicia este capítulo diciéndole a Abraham, ¿verdad?, que no temas, amonestándolo a que no tema? Eso se debe a que en el capítulo o capítulos precedentes, Abraham estuvo metido en varios en problemas muy serios, ¿verdad? Estuvo involucrado en incluso batallas,
otra serie de dificultades, ¿verdad? Que ya ustedes saben. Y pues ahora entonces viene eso como un consuelo, ¿verdad? Esa admonición. No temas, Abraham, yo soy escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y verso 2. Pero dijo Abraham, Yahweh Elohim, ¿qué habrás de darme? Pues yo soy sin hijos y el administrador de mi casa es Damesek Eliezer. O como dicen las otras traducciones, es ese Damaseno Eliezer o Eliezer, ¿verdad? Damaseno quiere decir un habitante de Damasco, pero en hebreo lo llama Damesek Eliezer, como si ese fuera su nombre completo, Damesek Eliezer, el Damaseno Eliezer, ¿verdad? Es curioso, quiero hacerles notar que aquí se usa esa frase que se traduce aquí, el rabino la traduce Adonai Elohim, pero en hebreo dice Adonai Yahweh. Sin embargo, si ustedes se fijan, si pudieran tener el texto hebreo a la mano, ¿verdad? Y si se fijan en la construcción, van a notar que aquí no se vocaliza el nombre sagrado con las vocales usuales, ¿verdad? Que son E o A para que el lector lea Adonai, y que algunos entienden que esas son las vocales correctas y que se debe leer entonces Jehová, y aquí tienen un problema. Los que están enseñando por ahí eso, que Jehová es el nombre correcto porque así, esas son las vocales que tiene E o A. ¿Cómo van a explicar esto? Aquí las vocales son diferentes. Aquí las vocales son E o I. Si lo fuera usted a leer ese nombre con las vocales que tiene ahí, lo cual es incorrecto, por algunos dicen que es correcto. Si usted fuera a leer ese nombre, como está aquí en el verso 2 de Génesis 15, con las vocales que tiene ahí, vocales masoréticas, entonces usted tendría que leerlo Yehoví. No Jehová, sino Yehoví. ¿Y por qué nadie lo llama Yehoví? Siempre dicen Jehová. Los que dicen así, ¿no? Los que creen que esas son las vocales correctas. ¿Por qué no dicen Yehoví? Porque solamente esa combinación de vocales E o I se utiliza solamente cuando el nombre sagrado va acompañado del título Adonai. Esa es una de las evidencias irrefutables de que esas no son las vocales del nombre sagrado. Porque generalmente se le pone las vocales al nombre sagrado, se le pone lo que llaman el tetragramaton. Generalmente los masoretas le ponen las vocales E o A, pero no es para que se lea Jehová, es para que se lea Adonai. Y así lo hacen todos los hebreos y judíos que hablan hebreo y que leen hebreo. Cuando encuentran el tetragramaton dicen Adonai, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en este texto, como en muchos otros, aparece el nombre al lado de la palabra Adonai, que es así, Adonai, así que se dice en hebreo. Entonces, si ellos fueran a seguir las indicaciones masoréticas, tendrían que decir Adonai, Adonai. Pero no, los masoretas, para evitar ese problema, entonces le cambiaron las vocales al tetragramaton en esta combinación para que se lea Elohim. No tiene vocales para que se lea Yehoví. No es para que se lea Adonai Yehoví o Yehoví, no. Es para que se lea Adonai Elohim, porque en este caso las vocales que tiene el nombre sagrado con toda precisión, con toda claridad, son las vocales de la palabra Elohim. Y por eso es que el rabino Mordejai lo traduce aquí, lo pone aquí en su traducción como Adonai Elohim. ¿Qué habrás de darme? Adonai Elohim. Porque así lo puntuaron los masoretas para que se lea Adonai Elohim. Entonces no es verdad que esas son las vocales, las vocales que le pusieron los masoretas al nombre, sean las vocales correctas del nombre sagrado. Nos hemos explayado mucho en ese punto porque es un punto controvertible. Hay algunos judíos caraítas que en el tiempo moderno, porque antes no era así,
salieron ahora con la teoría de que las vocales masoréticas para el tetragramato son las correctas y que se debe leer Jehová. ¿Ah? Entonces, pero aquí tienen un problema, porque aquí no son las vocales E o A para que se lea Jehová, sino son E o I, y incluso la E es diferente a la otra E. ¿Ah? La E en este nombre no es la misma que la E cuando se lee Adonai. ¿Okay? Adonai Yehoví, dice aquí literalmente si usted lo fuera a leer con esas vocales. Pero no, esas vocales son para indicar que se lea Adonai Elohim. Y el rabino Marcos Ederi lo hace muy correctamente. Cuando en su traducción aquí pone, pero dijo Abraham, Adonai Elohim, ¿qué habrás de darme? Pues yo soy sin hijos, etcétera. Sin embargo, los que conocen un poquito más del asunto saben que eso no se debe leer Adonai Elohim, se debe leer Adonai Yahweh. Y así es como lo traducen muchos traductores al español, ¿verdad? La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, y otras. Biblia Nueva, Biblia Israelita Nazarena y otras traducen aquí Soberano Yahweh o Adonai Yahweh, porque ese es el nombre correcto. Ahora, pasado ese punto, vamos a seguir al verso 3. Dijo Abraham, he aquí que a mí no me has dado descendencia, y he aquí que uno criado en mi casa habrá de heredarme. Está hablando de quién? De Damesek Eliezer, ¿verdad? O como traducen algunas versiones españolas, el Damaseno Eliezer. Y dice que ha sido criado en mi casa. Y siendo que Abraham no tenía hijos, porque su esposa Sarai era estéril, entonces este hombre, que era un mayordomo, un administrador de su casa, que era como un siervo, pero ya había logrado ese alto puesto de honor en el clan de Abraham, de ser el administrador del clan, ¿verdad? O de la familia. Y dice Abraham que fue criado en su casa, ese es el que habría de heredar cuando Abraham muriera. Entonces verso 4 sigue, y he aquí que la palabra de Yahweh llegó a él, a Abraham, diciendo, no habrá de heredarte sino el que saldrá de tus entrañas, él te heredará. Interesante. Una promesa plena, una promesa ahí tajante, una promesa clara, directa. No es ese el que te va a heredar, es uno que saldrá de tus entrañas. Verso 5, le sacó hacia afuera y dijo, o sea, acuérdense que aquí hay como algo de antropomorfismo, ¿verdad? Eso quiere decir que como que se humaniza la figura de Yahweh. Pero los que han estudiado a fondo el asunto de las revelaciones teofánicas, ¿verdad? De las teofanías, saben que no es Yahweh en realidad el que está hablando ahí, es un ángel. Mejor dicho, el que está representando al Padre es un ángel, aunque lo que sale por la boca de ese ángel es la palabra de Yahweh, ¿verdad? Del Padre. Entonces este ángel saca a Abraham afuera de la tienda donde estaba y dice, mira ahora hacia el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Dijo a él, así será tu descendencia. Y él, el verso 6, y él tuvo fe en Yahweh y se lo consideró a él como mérito. Qué lindo. Y él, o sea, Abraham, tuvo fe en Yahweh y él, Yahweh, se lo consideró a él, a Abraham, como mérito. La palabra que se traduce, que el rabino traduce aquí mérito, es en hebreo tzedaká. Tzedaká. Y la palabra tzedaká significa varias cosas. Significa justicia, básicamente. Incluso puede significar caridad, como cuando se da dinero, ¿verdad? A otras personas. Algunos incluso lo han traducido como limosna, ¿verdad? Pero esos son sentidos secundarios. El sentido primario de la palabra tzedaká es justicia.
y aquí también se traduce como mérito, y está muy bien traducida esa palabra en este caso. Entonces dice que Abraham creyó en Yahweh, o como traduce el rabino Mordejai, tuvo fe en Yahweh, porque es una traducción correcta también. La palabra en hebreo es amén, emin, perdón, emin. ¿Okay? Casi no veo las vocales de tan pequeñitas que son. Quiere decir que creyó. Esa es la palabra. Emin en este caso significa tener fe o creer o confiar. Todo eso está implicado en la palabra amén en hebreo. Okay, así que Abraham tuvo fe en Yahweh, tuvo confianza, creyó en Yahweh en cuanto a esta promesa, y dice que esa creencia, esa confianza que manifestó Abraham, ese tener fe en la promesa de Yahweh, eso se le contó a Abraham como justicia, como mérito, como muy bien traduce el rabino Mordejai, se le contó como mérito, o sea, eso fue para mérito de Abraham. Recuerden que Abraham no había sido circuncidado cuando fue justificado, y se le consideró su fe como justicia, ¿verdad? Como mérito. Bueno, le dijo entonces, verso 7, le dijo, yo soy Yahweh, que te saqué de Ur-Kasdim para darte esta tierra en posesión. Tremendo. Y el verso 8 dice, dijo él, Yahweh Elohim. Aquí la combinación es Adonai Yahweh. Lo mismo de ahorita, se repite, lo mismo que explicamos ahorita. Adonai Yahweh, que si lo fuera a leer con las vocales que tiene, diría Adonai Yehoví o Yehoví. Pero no, eso es para que se lea Adonai Yahweh. Y aquí lo traduce el rabino Mordejai otra vez. Dijo él, Adonai Elohim, ¿cómo sabré que habré de poseerla? Vamos a detenernos ahí porque hay que preguntarse, ¿por qué Abraham, después de haber recibido la promesa y la seguridad de que iba a tener descendencia, ¿verdad? Siendo que su esposa era estéril, y dice que Abraham le creyó a Yahweh, o según se traduzca la palabra, tuvo fe en Yahweh, o tuvo confianza en esa promesa de Yahweh? Incluso esa fe, esa confianza, ese creer, le fue imputado o acreditado o le fue contado como tzedaká, como justicia o como mérito a Abraham. Entonces ahora, ¿por qué viene a hacer esta pregunta? Dice Adonai Elohim, ¿cómo sabré que habré de poseerla? Ok, porque ahora es otra promesa. Es otra promesa. Si se le fija bien, la promesa primera era con relación a la descendencia. Con relación a la descendencia, de que Abraham tendría descendencia, Abraham le creyó a Yahweh, tuvo fe, y esa fe le fue contada como mérito. Pero ahora el asunto es diferente. Ahora él dice que el Todopoderoso le dice que le va a dar esta tierra en posesión. Hace una segunda promesa. No solamente habría de tener descendencia este hombre con una esposa estéril, sino que habría de poseer la tierra donde habitaba. Entonces ahora por eso surge la segunda, o sea, la pregunta, ¿no? El interrogante, ¿cómo sabré que habré de poseerla? O sea, de poseer esta tierra. Y en respuesta, fíjense que en ese caso, en este caso el Todopoderoso no le da una respuesta clara a Abraham, ¿ok? Sino que como respuesta le hace realizar un acto muy extraño. Le hace realizar algo allí, una ceremonia extraña, que vamos a explicar un poco más adelante, pero que es una ceremonia extraña. Para nosotros, al menos para la mente occidental, para la mente moderna, es una ceremonia extraña, pero no es tanto así para la mentalidad hebraica antigua y
para el tiempo, ¿no?, en que se desarrolla esto. Así que fíjense cuál es la respuesta de Yahweh a la pregunta de Abraham: ¿cómo sabré que habré de poseer la tierra? Y es como si Yahweh hubiera dicho: mira, lo que vamos a hacer ahora es la respuesta a tu pregunta. Él no lo dijo así, pero está implicado. Porque entonces dice, dijo a él, o sea, Yahweh dijo a Abraham: toma para mí una becerra triple, y una cabra triple, y un carnero triple, y una tórtola, y un pichón. Curioso, esa, ese verso ciertamente presenta una dificultad exegética, o sea, un poco difícil de explicar. Y incluso el rabino aquí lo dice. Dice que esos versos ofrecen serias dificultades de comprensión. ¿Ah? Y ahora vamos a explicar un poquito en cuanto al significado. Pero vamos a leerlo completo primero. Ya leímos esa parte donde él pide que presente unos animales ahí. Vamos a ver el verso 10. Tomó para él a todos estos y los partió por la mitad y dispuso cada trozo uno frente al otro, mas a las aves no partió. Fíjense que hizo diferencia entre la becerra, la cabra, el carnero, ¿verdad? Hizo una diferencia entre esos tres y una tórtola y un pichón. A esos no los partió por la mitad. Todos los demás los partió, se supone que los partió longitudinalmente, ¿verdad? Así, de arriba abajo, los partió por la mitad. Interesante, vamos a ver, y curioso el asunto. Vamos a ver, dice, más a las aves no partió. Entonces, verso 11 dice, se precipitaron las aves rapaces sobre los cadáveres, mas Abraham las ahuyentó. En ese verso se implica claramente que después de haber dividido esos animales y haberlos puesto así en el suelo, él se puso a esperar. Pasó un tiempo. Porque fíjense que empezaron a llegar aves rapaces, posiblemente águilas o buitres o a cualquier tipo de estas aves de rapiña, y empezaron a precipitarse sobre los cadáveres de esos animales. Pero entonces Abraham los ahuyentó. Entonces el verso 12 dice, el sol llegaba a su ocaso cuando un profundo sopor se abatió sobre Abraham, y he aquí un pavor y una oscuridad grande se abatía sobre él. Ok, vamos a detenernos ahí para, primero, aunque en el texto sagrado no se da la explicación de lo que significa el partir aquellas aves, aquellos animales más bien, no las aves. Pues los conocedores de historia y de cultura antigua, hebrea, nos explican todas estas cosas, ¿verdad? Eso era una costumbre común en aquellos tiempos, cuando se iba a realizar un pacto, una alianza, un convenio entre dos partes. ¿Okay? Se tomaba el sacrificio, se partía el animal, después, obviamente después de sacrificarlo, después de matarlo, ¿verdad? Con todos los reglamentos que hay para matar animales. Entonces se ponían las dos mitades del cadáver ahí en el suelo, y entonces los pactantes, los que iban a hacer el pacto o la alianza, pasaban caminando por entre las dos partes de los animales. Eso se entendía de dos maneras. Una manera de entender o de significar ese rito extraño era que los que pasaban por ahí, por entre esas dos partes de animales, y en este caso eran tres animales diferentes, estaban tan comprometidos en ese pacto, en esa alianza, que si uno fallaba, le iba a suceder lo que le sucedió al animal. ¿Eh? Ok, según otros, pues el entendimiento era diferente, ¿verdad? Pero que, pero que sí se sobreentendía que eso era un pacto de alianza permanente. ¿Ve? Quiere decir que los dos pasaban por entre las dos mitades de los animales, como un símbolo de una alianza permanente, perpetua.
¿eh? Entonces, en este caso, fue el ángel de Yahweh el que pasó por entre esos dos animales y Abraham el que pasó por entre esos animales, ¿verdad? Partidos por la mitad. Aunque el texto sagrado no lo dice. Estamos diciendo de que esa es la tradición, de que según la tradición se nos explica que esa era la costumbre en aquellos tiempos antiguos, ¿verdad? Y se supone que eso fue lo que hicieron aquí en este caso. Ok. El punto 12, el sol llegaba a su ocaso. Quiere decir que fueron unas cuantas horas que tuvo que esperar Abraham para que se consumara esa ceremonia de una alianza, ¿verdad?, entre Yahweh y Abraham. Así que llegó el sol, se puso, ¿verdad? Llegó el sol a su ocaso. Entonces dice que un profundo sopor se abatió sobre Abraham. Eso era es común si usted estudia todo el Tanaj. Incluso en los escritos apostólicos se ve un poco de eso también, en Revelación. Pero especialmente en Daniel se ve que cuando los profetas recibían una visión muy especial, y recuerde que esto que viene ahora es una visión, ¿verdad? ¿Okay? Cuando los profetas recibían una visión muy especial, directa del cielo, quedaban como, vamos a decir en palabras modernas, como atontados, quedaban como en un cierto trance. ¿Ve? Dice aquí que un profundo sopor se abatió sobre Abraham, quiere decir que le cayó un sueño. Un sopor es un tipo de sueño, una pesadez, ¿eh? Somnolencia. Y dice que eso se abatió sobre Abraham, ese profundo sopor o sueño. Y entonces no solamente eso, sino que un pavor y una oscuridad, ¿ah?, grande, dice que se abatía sobre él. Eso implica una inspiración divina muy especial. Cuando no solamente se producía ese sopor, ese sueño en el profeta, sino que había también una expresión de pavor, o un sentimiento, o una sensación de pavor, de miedo, de terror, y una oscuridad grande se abatía sobre él. Es un vocabulario incomprensible para el lector moderno. Solamente viene a ser comprensible cuando estudiamos, ¿verdad?, a través de la historia, de la cultura hebrea, a través de las tradiciones también hebraicas. Entonces nos damos cuenta del significado de estas cosas, ¿verdad?, que no están claramente explicitadas en la palabra. Ahora en el verso 13 dice, dijo a Abraham, habrás de saber que extranjera será tu descendencia en una tierra que no es de ellos, y los esclavizarán y los afligirán 400 años. Curioso que aquí vuelve a utilizar esa expresión, saber, habrás de saber. O como dice literalmente el hebreo, por ejemplo, vamos a verlo en hebreo, Yadoa te da, Yadoa te da. Literalmente es saber, sabrás. Saber, sabrás. Es una expresión un poco curiosa, ¿verdad? Intrigante del hebreo. Saber, sabrás. ¿Por qué no dijo simplemente sabrás que extranjera será tu descendencia en la tierra? No. Esa frase, saber, sabrás, o esa forma, independientemente de cuál sea el verbo, esa forma en la que se repite, se dice el verbo primero en infinitivo, saber, y después en futuro, sabrás, es una expresión idiomática hebrea de énfasis, de una seguridad absoluta. ¿Eh? Por eso es que algunos traductores españoles traducen esto como ciertamente sabrás, o de seguro sabrás que extranjera será tu descendencia en una tierra que no es de ellos. Y los esclavizarán y los afligirán. Ahí tenemos la profecía. Eso es por eso ahí se describe de esa manera que ya explicamos, ¿verdad? Con el sopor y todo eso. Porque fue un trance profético que vino sobre Abraham. Y ahí se expresa esa profecía
de que estarían esclavos los descendientes de Abraham, que todavía no habían nacido, y que estarían en el futuro bastante lejano de Abraham, como pueblo, el pueblo de Israel, que estarían esclavizados y afligidos por 400 años. Y dice, en una tierra que no es de ellos. En una tierra que no es de ellos. ¿Okay? Así que, hermanos, aquí está en la profecía, una profecía maravillosa porque se cumplió al pie de la letra. ¿Verdad? Así fue muchos años después de haberse enunciado esta profecía, se cumple el hecho de que el pueblo descendiente, el pueblo hebreo, descendiente de Abraham, fue llevado como esclavo, ¿verdad? A esa tierra, o tuvo que ir a esa tierra donde más tarde lo esclavizaron y lo hicieron sufrir inmensamente, y lo harían por 400, y lo hicieron de hecho por 400 años. Unos dicen 400 años y otros dicen 430 años. Pero eso tiene su explicación, pero es para otra ocasión. Vamos a continuar. El verso 14 dice, mas también a la nación a quien ellos servirán, yo habré de juzgar. Ahora tenemos que detenernos a pensar en lo siguiente. Si esa nación fue utilizada por Yahweh para, digamos, afligir y esclavizar a ese pueblo de hebreo, entonces, ¿cómo es que ahora después dice, yo habré de juzgar a esa nación? Después dice, después de lo cual saldrán con grandes pertenencias. Porque lo que pasa es que cuando Yahweh, como pasó con Nabucodonosor y otros, Yahweh puede enviar un castigo a su pueblo a través de otra nación. Pero si esa otra nación se excede en el maltrato, se excede en el castigo, y eso fue lo que pasó en este caso de Egipto, ¿verdad? Entonces Yahweh les requiere a esa nación, o sea, le trae un castigo, le requiere responsabilidad por el exceso de castigo, en este caso de esclavitud, a su pueblo. En este caso no solamente de esclavitud, porque si hubiera sido esclavitud nada más, pero aquí usa dos palabras, dos verbos, lo esclavizarán y los afligirán. Entonces quizá por el acto de esclavizarlos solamente, pues no habría el Todopoderoso de castigar a Egipto, pero por el acto de afligir al pueblo, entonces sí, sobre eso fue que vino el castigo sobre esta gran nación de Egipto. Ahora, el verso 15 dice, verso 15, pero tú te reunirás con tus antepasados en paz, serás enterrado en vejez apacible. Vamos a comentar un poquito sobre esa frase, te reunirás con tus antepasados en paz. Algunas personas desconocedoras de precisamente de los hebraísmos, ¿verdad?, de las expresiones idiomáticas hebreas, piensan, incluso algunos judíos también, han interpretado que eso quiere decir que cuando se le dice a una persona, ¿verdad?, quien quiera que sea, que te reunirás con tus padres, o cuando se dice de una persona que se reunió con sus padres al morir, como se dice muchas veces en el Tanaj, eso quiere decir entonces que su alma se eleva, quién sabe dónde, o según algunos al paraíso, según otros al cielo, según otros al paraíso que supuestamente quedaba debajo de la tierra. Una serie de explicaciones posteriores que no se entendían así en aquellos tiempos, pero más tarde se entendían así, ¿verdad? En el pueblo judío, por ejemplo, y en el pueblo cristiano también. Si conocieran o si respetaran un poco más los hebraísmos de la cultura hebrea antigua, se darían cuenta que eso es un eufemismo para la muerte. ¿Ok? Igual que cuando se dice que alguien murió, o mejor dicho, que alguien no vio la muerte, como en el caso de Enoch, no es que no murió. Eso es un eufemismo para una muerte placentera, plácida, digamos, tranquila, sin dolor, sin los estertores de la muerte, sin agonía. Eso es lo que significa no ver la muerte, hermanos, en la cultura hebrea. Y es, en cierto modo, un eufemismo. No vio la muerte.
Ahora, en este caso es un eufemismo parecido. Dice, te reunirás con tus padres. Aquí el rabino traduce con tus antepasados. Pero es lo mismo, ¿no? Avot. Significa lo mismo padres que antepasados. Te reunirás con tus antepasados en paz. Ahí está. Eso lo que quiere decir es que morirás en paz. No quiere decir que su alma volará al cielo o al paraíso para reunirse con sus antepasados que habían ya antes volado al cielo o al paraíso. No, nada que ver. Lo que implica ese hebraísmo es te reunirás con tus antepasados en paz. Quiere decir que morirás en paz. Morirás en paz. Y ahí lo implica, porque fíjese que implica lo que estamos diciendo, porque fíjese que después de decir que te reunirás con tus antepasados en paz, entonces dice, serás enterrado en vejez apacible. O sea que está hablando de la muerte. Está hablando de la muerte. Y no solamente está hablando de la muerte, sino que cualifica esa muerte. O sea, está diciendo que será una muerte, primero, en vejez, segundo, apacible. Mire qué interesante. O sea, no es que vas a morir ya en 2 o 3 años, no. Vas a tener una vida larga. Eso es lo que quiere decir. Morirás en vejez, morirás de viejo, como diríamos el lenguaje moderno latinoamericano, ¿verdad? Vas a morir de viejo. No es que vas a morir de una enfermedad, ni de un accidente, ni que te van a matar. Es que vas a morir de viejo, de tanto que durarás. ¿Ah? Y luego dice apacible. ¿Ah? Eso es lo que significa, hermanos, el eufemismo de que te reunirás con tus antepasados en paz. Entonces inmediatamente pasa a explicar qué es lo que significa eso. Significa que serás enterrado en vejez apacible. Hermanos, hay que aprender a leer las escrituras, viendo cómo las escrituras en muchos casos se interpreta a sí misma. Este es uno de esos casos maravillosos en los que la escritura se interpreta a sí misma. Cuando después de decir que se reuniría con sus antepasados en paz, ahora dice que te enterrarán o serás enterrado en vejez apacible. Y así fue. Así fue con este gran hombre Abraham. Bueno, verso 16. Bueno, antes de continuar, déjame tomar un poco. Verso 16. Mas a la cuarta generación retornarán aquí, pues aún no está completa la iniquidad de los morim hasta el presente, de los emorim, debí decir, emorim, que son los amoritas, los amorreos. Fíjense qué curioso, dice aquí, a la cuarta generación retornarán aquí. ¿Cuántos años dijo primero que iban a estar en esclavitud y en aflicción en una tierra extraña? 400 años, ¿verdad? 400. Y aquí dice que a la cuarta generación regresarán. Aquí, o sea, cuando dice aquí, se refiere a la tierra de Canaán, lo que se llama ahora la tierra de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso en términos de cuánto dura una generación? Haga el cálculo. Calcule usted. Y verá que según esto, una generación dura 100 años. ¿Ok? 100 años. Será una generación, ya eso es otro tema, pero vamos a hacer un paréntesis aquí. Será una generación la que se le concederá a los resucitados al final del milenio para demostrar, ¿verdad?, su fe, los mansos que resuciten al final del milenio, para demostrar su aceptación del reino, su fe en Yahweh, su confianza en el Mesías y su lealtad al Mesías Rey o al Rey Mesías. Y en ese periodo de una generación, que son 100 años, se realizará eso para entonces dar a la inmortalidad, ¿verdad?, a los que acepten, a los que pasen la prueba, etcétera. Aunque les dije, ese es un paréntesis, ese es otro tema completamente distinto o diferente, ¿verdad?, a lo que estamos hablando aquí. Pero lo que queremos recalcar es que según este pasaje, una generación
por lo menos en este contexto, una generación son 100 años. Y aquí dice que a la cuarta generación, en otras palabras, a los 400 años, retornarán aquí, pues no está aún completa la iniquidad de los Emorim hasta el presente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los Emorim, o los amorreos, como dicen las versiones tradicionales, fueron una de aquellas naciones que habitaban la tierra de Canaán en el tiempo del Éxodo, ¿verdad? Una de aquellas naciones impías, perversas, totalmente corrompidas, por lo cual fueron expulsadas de aquella tierra todas aquellas naciones, pero que todas aquellas naciones que incluían varios pueblos, están representados aquí por los Emorim, ¿okay? Por los amorreos, están los amorreos, los pereceos, los heveos, ¿verdad? Todo eso que se mencionan en Éxodo están englobados aquí en este nombre, los Emorim, los amorreos. Y dice que en ese tiempo de Abraham todavía esos pueblos no eran tan perversos como lo eran en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Y por eso pues duraron todo ese tiempo en esa tierra. Cuando llega el tiempo del Éxodo, entonces en ese tiempo es que se cumple, como dice aquí, la iniquidad de los Emorim estaba completa, había llegado a la cumbre, a su máximo, ¿verdad? Y entonces fue que fueron expulsados de aquella tierra de Canaán para dar paso al pueblo de Israel. Verso 17. Cuando el sol ya se hubo puesto, ya hasta ahora estaba hablando estaba llegando el ocaso, pero ahora ya se ocultó completamente el sol. Cuando el sol ya se hubo puesto, sobrevino una densa oscuridad, y he aquí un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre estos trozos. Eso, mis hermanos, aunque no lo diga ahí así de claro, es la Shejinah. La Shejinah. ¿Qué es la Shejinah? La Shejinah puede ser muchas cosas. O mejor dicho, ¿cómo que se manifiesta la Shejinah? La Shejinah puede manifestarse de muchas maneras. Sobre el santuario, allá en el desierto, se manifestaba la Shejinah por una columna de fuego de noche sobre el santuario, mientras que por el día se manifestaba como una columna de nube, ¿verdad? Eso lo dice en el Éxodo. Eso es la Shejinah. ¿Qué es la Shejinah? Es la presencia de Yahweh. Es la manifestación visible o perceptible. Perceptible porque puede ser visible o puede ser audible solamente. Muchas veces, casi siempre es visible. La manifestación visible o audible de la presencia de Yahweh en un lugar específico. En este caso, eso que, ¿se acuerdan que dijimos que cuando se partían los animales, por entre las dos partes del animal o de cada animal, tenían que pasar los dos pactantes, ¿verdad? Los dos que iban a hacer una alianza? En este caso, Abraham y Yahweh tenían que pasar por entre medio de las piezas de las partes de esos animales partidos, ¿verdad? Ya, pues aquí está. Dice, un horno humeante, ¿verdad? Y una antorcha de fuego pasaba entre esos trozos. Y aunque aquel no lo diga así de claro tampoco, pero Abraham hizo lo propio y pasó por entre las mitades de aquellos animales, ¿verdad? Esa era la realización, la consumación de un pacto, de una alianza, de un convenio entre dos personas, ¿verdad? Entre dos seres, en este caso entre Yahweh y Abraham, ¿verdad? Entonces esa fue la respuesta. Bueno, el verso 18 lo dice. En aquel día concertó Yahweh con Abraham un pacto diciendo, y el pacto fue eso que acabamos de explicar, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Qué interesante, vamos a detenernos ahí. Fíjense en qué consistió el pacto.
la promesa. El pacto consistió prácticamente en una promesa. Esa ceremonia de los animales es nada más que un símbolo del pacto, de la alianza. El pacto o la alianza es esa promesa que dice aquí: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Y cuál es el río de Egipto? Ahora tenemos que hacer alusión a nuestro mapa aquí. Miren esto. El río de Egipto se ve acá en la pantalla, no se ve mucho, pero acá está Egipto, ¿verdad? Ya aquí está la playa de Egipto, con el mar Mediterráneo arriba, al norte, ¿verdad? Entonces, todo esto es Egipto. Entonces, el río de Egipto es el Nilo, aquí está. Este río que sube así, o baja más bien, los ríos bajan, no suben. Baja así de la altura y viene así, así, aquí se ramifica, se divide en muchos subríos, ¿verdad? Y llega al mar grande, al mar Mediterráneo. Ese es el río de Egipto. Y miren que la promesa dice que a Abraham se le daría desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces vamos a buscar el río Éufrates. Acá está nuestro mapa de estos dos ríos, donde está la Mesopotamia. Aquí está el río Éufrates. Mírenlo aquí. Baja de acá, de las montañas de acá arriba, viene así, bajando por todo este desierto, y ya llega acá al Golfo Pérsico. Todo eso es el río Éufrates, que está al oeste del río Tigris. Entonces mire toda la tierra que abarca la promesa de Abraham. No es solamente la tierra de Canaán que está aquí en esta franja frente al mar Mediterráneo. No, es desde esta costa del mar, pero bajando así hasta el río Nilo, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Todo este territorio está incluido en la promesa del Todopoderoso a Abraham. Hermano, esto es maravilloso. Porque siempre hablamos de la tierra de Canaán como la promesa de Yahweh a Abraham, ¿verdad? Pero no es así. Es la tierra de Canaán, sí, más todo este desierto, que ahora es desierto, pero que algún día va a florecer. Todo este desierto así hasta aquí, hasta el río Éufrates, que baja así como ya lo explicamos. Entonces sigue diciendo el verso 19: los Kenim, los Kenisim y los Kadmonim, los Hitim, los Perizim y los Refaim, los Emorim, los Kenaanim, los cananeos, los Girgashim y los Yebusim. Esos son todos los pueblos que habitaban esta tierra acá de Canaán, la tierra de Canaán. Todas esas naciones fueron las que los israelitas expulsaron de esa tierra por dirección y orden y ayuda del Todopoderoso Yahweh, porque fueron naciones que llegaron a una corrupción tal, una depravación tal, que el Todopoderoso no los podía dejar más en esa tierra. Pasó como con Sodoma, aunque a Sodoma le fue peor, ¿verdad? Bueno, no sé cuál es peor. A Sodoma le cayó fuego y azufre. Sodoma y las ciudades circundantes a causa de la gran depravación que había en aquellos tiempos, ¿verdad? En el tiempo de Lot. Una depravación ya sin límites, y por eso tuvo que el Todopoderoso que destruirla. Entonces lo mismo le pasó a los cananeos, a los jebuseos, pereceos y todos esos que menciona ahí. Lo único que no fue por medio de fuego que bajó del cielo, sino por medio de la guerra, ¿verdad? De Israel con esas naciones. Fueron exterminadas en algunos casos, en otros casos expulsadas de la tierra, ¿verdad? En los que huyeron, pues, fueron expulsados de la tierra. Unos pocos se quedaron, y ya eso es una historia, ¿verdad? Muy abarcadora que viene más adelante. Pero en este caso, y con eso termina el capítulo 15, diciendo, ¿verdad? Enunciando claramente la gran promesa, la gran alianza que hizo el Todopoderoso con un hombre llamado Abraham, de darle en herencia a él y a su descendencia, que es el pueblo de Israel, toda esta tierra desde el río de Egipto
hasta el río Éufrates acá. Así que no se ha cumplido todavía. Solamente ha podido alcanzar hasta ahora Israel un pedazo de esa herencia, ¿verdad? Un poquito aquí. Y ahora se la quieren quitar los llamados palestinos. Le quieren quitar ese poquito de tierra que Israel ha heredado en estos tiempos modernos, desde 1948 para acá. ¿Eh? Y ahora los musulmanes, más bien los palestinos, o llamados palestinos, quieren expulsar a Israel de esa tierra que le fue dada por el Todopoderoso, y nada más que tienen un pedacito, como acabo de decir, de la herencia. ¿Cómo será cuando venga el Mashiach y hereden el pueblo de Israel toda esta tierra que se le prometió a Abraham hasta el río Éufrates? Mira que tiene un límite, pero el límite no es aquí el río Jordán, el límite es el río Éufrates. Hasta allá va a llegar la herencia de Israel. En otras palabras, cuando venga el Mesías y establezca su reino en Israel, a todo este desierto, hermanos. Qué maravilla. Todo este desierto es un inmenso desierto de millones y millones de cuerdas de tierra árida hasta ahora, pero toda esa tierra va a florecer. El desierto va a florecer, lo dijeron los profetas, y va a ser habitable. Y ahí se implantará en toda esa tierra el reino del Mesías. ¿Okay? Porque esa fue la promesa que se le dio a Abraham. Y el Mesías es el que va a cumplir, ¿verdad? O el que va a recibir en toda su plenitud la herencia de la tierra que se le prometió a Abraham. Con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy, del estudio de Génesis, capítulo 15. Invitamos a nuestros oyentes a que nos sintonicen nuevamente la próxima semana, a la misma hora de hoy, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Próximamente estaremos cambiando a los jueves en vez de viernes, pero todavía seguiremos los viernes por ahora, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Así que están todos invitados, que Todopoderoso los bendiga. Hasta entonces, Shalom.